Dios te bendiga, aquí estamos nuevamente en Verdades Bíblicas y hoy continuamos con el estudio del libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 8. Para muchos cristianos nunca han leído el libro de Apocalipsis, algunos porque les da miedo, otros porque les resulta difícil estudiarlo. De hecho, los reformadores protestantes tenían una opinión vaga del libro de Apocalipsis y desde entonces ha sido marginado hasta cierto punto de algunas iglesias protestantes. De hecho, Martín Lutero deseaba que no formara parte de la Biblia. Juan Calvino era de la idea similar y lo omitió por completo de sus comentarios del Nuevo Testamento. De hecho, tardó bastante tiempo de incorporarse en el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios, ahí está, ya que si no, el Nuevo Testamento hubiese quedado incompleto. Ahora bien, si el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva en la que hemos de mirarnos, debemos reflejarnos o tomar como un espejo y mirarnos y mirar su ejemplo y así nosotros poder aplicarlo hoy en día en nuestras vidas. El libro de Apocalipsis es la profecía de la postrera iglesia, en la cual nosotros debemos de identificarnos. Ahora bien, en el principio de la historia de la iglesia hubo ciertas dudas si fue Juan el apóstol el autor del libro, o por un personaje que se conoce en la historia como Juan el anciano. Pues por eso el libro de Apocalipsis fue clasificado conjuntamente con otros libros que se le llama antilegómena. Significa libros objetados, no libros rechazados, sino objetados. O sea, que tenían ciertas dudas o ciertas preguntas en cuanto a algunos libros. Por ejemplo, la epístola de los Hebreos, habían dudas quién lo escribió. Aún todavía no se sabe el autor. Y para la iglesia primitiva era importante quién era el autor humano de los libros. La epístola de Santiago fue objetada también, porque algunos entendían que Santiago contradecía los escritos de Pablo con respecto de la justificación por fe. De hecho, Lutero en 1522 dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja. Luego, después recapacitó y reconoció que el libro fue escrito con la conducción del Espíritu Santo. Ahora, veamos qué nos dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo que nos dice el versículo 4, o lo que nos enseña, es que Juan envía un saludo de parte del Trino Dios a las 7 iglesias, que formaban parte de las que estaban ubicadas en la provincia de Roma, de Asia Menor, que hoy equivale a Turquía. Aunque las cartas van dirigidas a las 7 iglesias, su destino es universal, como puede verse en el capítulo 2 del versículo 7, 11, 17 y 29, y el capítulo 3, versículos 16, 3 y 22, donde se repite la frase: el que tiene oído, que oiga. Esto es como un estribillo. Estribillo significa un pequeño grupo de versos que se repiten. Ahora, lo que el Espíritu dice a las iglesias, podemos decir que son 7 tipos históricos y 7 tipos proféticos. ¿Qué significa esto? Que es aplicable tanto a la iglesia del pasado, como dice histórico, del pasado, como a la iglesia del presente y la iglesia del futuro. Miremos qué nos dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después,
la que han de ser después de estas. Escribe a las 7 iglesias, que veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero es aplicable es aplicable de todo lo que dice, pero más adelante veremos o lo concentraremos a lo que son estas 7 cartas de las 7 iglesias. Ahora miremos lo que es el versículo 5. Dice: y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok, ¿qué nos enseña este versículo 5? Lo vamos a dividir en 5 puntos. Primero nos dice que es el testigo fiel. Porque nadie como él es testigo fiel, de primera mano e incapaz de mentir. Pedro, en su primera carta de capítulo 2:22, nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es pues digno de todo crédito al declararnos lo que ve en el Padre desde toda la eternidad. Vamos a ver el punto número 2. Nos dice que es el primogénito de los muertos. Jesús ha sido el primero en salir para siempre de la tumba. Los que hayan muerto, como Lázaro, y resucitó, posteriormente murió. Jesucristo ha sido el único que salió de la tumba y no volvió a haber muerte, sino que hoy está sentado en su trono. Ahora veamos el punto número 3. Dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Este enlaza con el Salmo 89:27 y dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Jesucristo, él tiene la preeminencia absoluta y es el único heredero por derecho propio. Y el punto número 4 nos dice en el versículo: al que nos amó. Aquí está en participio presente continuo, significa que nos sigue amando. Y el punto número 5 dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De una vez por todas, la sangre de Cristo nos limpia a los creyentes de todos los pecados, de todos, pasados, presentes y futuros. Veamos el versículo número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al que sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña el versículo 6? ¿Qué podemos ver? Dice que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año a entrar al lugar santísimo. En cambio, ahora cada uno de los creyentes somos reyes y sacerdotes y tenemos derecho de entrar a la presencia de Dios. Hoy lo hacemos por medio de la oración. El versículo número 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que él viene en las nubes, pero no son las nubes que nosotros miramos ahí. Él va a venir con todo su resplendor, con toda su maravilla, con toda su belleza. Y dice que todo ojo le verá. Pero también nos menciona aquí, dice, los que los traspasaron. No hace referencia a los 4 soldados romanos que asignaron para la crucifixión, sino que se refiere a los judíos
que en realidad fueron los responsables por la muerte de Cristo. Zacarías profetizó en su libro capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mira lo que dice acá. Y mirará a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahora también habla de todos los linajes de la tierra. ¿Y qué es lo que dice acerca de ellos? Dice que harán lamentación. Esta lamentación del resto de los habitantes de la tierra no es la que acompaña al arrepentimiento genuino. No es ese tipo de lamentación. Para que podamos entender un poco, miremos lo que dice Apocalipsis 9:21. Y dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Solo el resultado de la culpabilidad por el pecado y el temor del castigo. Para terminar sobre esta parte, miremos el Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Ese arrepentimiento que dice acá no es un arrepentimiento, como decía, genuino, sino que es miedo. Es miedo, porque ya va a ser demasiado tarde. Aunque quieran hacer algo, ya no van a poder, ya no van a tener esa oportunidad de arrepentirse. Porque el día y la hora ha llegado. El día y la hora de la ira de Dios ha llegado. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis en este momento. Si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, este es el momento. Porque no sabemos el momento, no sabemos la hora en que tengas que partir de este mundo. Tampoco sabemos el momento ni la hora cuando vendrá Cristo. Así que tenemos que dar ese paso de fe, que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Continuemos con el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso también se puede traducir como el omnipotente. Y esta palabra todopoderoso ocurre 8 veces en el Apocalipsis y recalca el poder de Dios como el Dios supremo. Él ejerce el control soberano sobre todas las personas, objetos, sucesos, de tal manera que ni siquiera las moléculas en el universo están fuera de su dominio. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos, el Dios todopoderoso. Quisiera que te suscribieras a nuestro canal, Juan Fernández, Verdades Bíblicas. Y me gustaría que nos dejaras tu comentario y que te preguntaras de lo que escuchaste hoy, qué fue lo que Dios te habló y qué es lo que puedes aplicar en tu vida. Ha sido un honor y un placer haber compartido este video. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.